me vengo acá y empezamos donde habíamos dejado la otra vez, ¿sí? Que habíamos visto las diferentes formas de monitorizar la diuresis del paciente. También vimos las sondas con las cuales contamos en el mercado, de las Nelaton que vimos, la Foley, que es la que tenemos acá, de 2 y 3 vías. Habíamos hablado que las 3 vías se usan para lavados vesicales y la de una sola vía con balón para evacuación continua de orina en pacientes que tienen indicado la necesidad de una sonda. Muy bien. Lo que ahora vamos a ir es a algunos estudios que podemos hacer nosotros como enfermeros en nuestros servicios a partir de juntar un poquito de orina, ¿sí? Que lo podemos obtener a partir que el paciente orina espontáneamente o bien cuando tiene una sonda conectada a una bolsa colectora de orina. Hay unas tiritas reactivas, no sé si alguno tuvo oportunidad o tiene oportunidad de tener estos productos en su servicio, ¿sí? Son tiras reactivas, hay muchas marcas, en Argentina hay una que se llama Urianálisis Mission, que el frasquito por 100 tiras sale 2.500 pesos, ¿sí? Yo les cuento realmente los valores como para tener una idea de la existencia y del precio. Esto no es inaccesible para un sanatorio ni para un hospital. Entonces, muchas veces estas tiras reactivas pueden ser un primer paso preliminar para identificar problemas de un paciente. Entonces, cuando se piensa que esto es inaccesible, el enfermero, generalmente los jefes de servicio, tienen que estar al tanto de lo que hay en el mercado y lo que sale, porque a veces puede gestionar el pedido de estas tiras reactivas al servicio de farmacia a partir de una necesidad, ¿no? Si yo tengo pacientes que requieren la monitorización de, por ejemplo, el pH de la orina, o si la orina tiene sangre que yo no puedo ver, pero sé que está, la concentración de proteínas, como nos pasa a las mujeres embarazadas con hipertensión gestacional, cosas que vamos a ir aprendiendo más adelante en otras materias. Entonces, estas tiritas reactivas te sacan del apremio del tiempo porque rápidamente te dan un resultado, ¿sí? Después lo corroborás con un laboratorio. Pero a veces los laboratorios incluyen un tiempo de, bueno, venga a buscarlo entre 4 horas el resultado. Con estas tiras yo puedo tener un resultado a la brevedad de 1 minuto. Estas tiras reactivas funcionan a partir de sumergir en un recipiente con orina, se deja generalmente un lapso de 10 segunditos, se saca y 1 minuto después se lee la tira reactiva, ¿sí? En el mismo packaging del frasco, ¿ven? Del frasco, esto está como enrolladito lo del frasco, y vos vas mirando con la tirita reactiva, ¿sí? El color que más se acerca a la plantilla. Entonces, por ejemplo, esta tira está sin usar, está en seco. Si tuviera color, y yo, por ejemplo, voy mirando y veo que el color de la tira del pH es color verdecito, se acerca a este color, el pH de la orina es 7. Es decir, es una orina que se está volviendo alcalótica. En cambio, si tiene un naranja fuerte, se está volviendo ácida. Lo mismo, por ejemplo, si tiene sangre, ¿sí? Ponerle que aparezca, por ejemplo, verde clarito o verde oscuro, significa que está perdiendo sangre por la orina, que quizás yo miro la orina y la veo normal, pero a nivel de las tiras reactivas aparece entonces la presencia de hemoglobina que lo detecta esta tira reactiva. La glucosa pasa lo mismo. Un paciente diabético que no está cuidándose bien o no hace un adecuado consumo de los alimentos o de la insulina que puede estar requiriendo subcutáneo, y yo digo, che, ¿cómo orina mi paciente? Y van a ver que los pacientes con cuadros de hiperglucemia, les pregunto a ustedes, ¿orinan menos o más? Orinan Más. más. Más, muy bien. El paciente cuando se pone hiperglucémico, ¿sí? Van a ver que cumple una triada. Tienen polidipsia, que tienen mucha sed y consumen más líquidos, polifagia, aumenta el apetito, y poliuria, aumenta el caudal de orina que miccionan.
Entonces, con esta tirita reactiva puedo determinar cuánto de glucosuria tiene mi paciente. La glucosuria en cualquiera de nosotros es negativo, pero si mis valores están por encima de 140 miligramos de decilitro en sangre de glucosa, ¿sí? Glucemia, persistentemente, esa glucemia se empieza a filtrar y se va por la orina. Entonces, cuando aparece en la orina, significa que tenés un paciente con hiperglucemia y tenés que hacer algo. Entonces, estas tiritas reactivas te pueden informar condiciones físicas y químicas de la orina, ¿sí? Sin tener que recurrir a un laboratorio. Muy bien. Cuando decimos qué podemos valorar físico y químicamente en esa orina, vas a valorar el volumen, lo medís vos, ¿sí? Con el brocal, con el orinal o con la bolsa colectora aproximadamente. Pero vamos acá tenemos algo. Muy bien. Luego tenemos el aspecto de la orina, claro y limpia. Estamos viendo las condiciones normales, ¿sí? El color amarillo ámbar, la densidad. La densidad hace a cuánto de soluto hay diluido por litro total de orina, ¿sí? Las densidades normales van de 1015 a 1030 aproximadamente, ¿sí? Esas son las densidades de lo que se espera como una concentración normal de solutos diluidos por litro de orina, ¿sí? Aunque no sea un litro de orina, pero te da una clara referencia de lo que te puede ayudar a saber de la densidad. Por ejemplo, pacientes bueno, después les doy un ejemplo cuando tengamos un poco más de datos. El olor generalmente es sui generis. ¿Qué significa sui generis? Que no es determinado, no tiene un olor en especial la orina, ¿sí? Salvo cuando, por ejemplo, gana glucosuria, que significa que hay azúcar, cuando gana proteínas, proteinuria, ¿sí? Ahí sí puede verse que el olor se va modificando. No estamos pensando en el olor de, por ejemplo, cuando uno dice, el paciente se orinó, ¿qué olor penetrante tiene? Es verdad, esa orina es penetrante porque quizás está muy concentrada o está excretando metabolitos antibióticos y ahí la orina tiene un olor especial, ¿sí? Como también la orina que hay un cultivo positivo para su orina. Entonces también, por ejemplo, en las micosis o las bacterias desencadenan olores y modifican todos los aspectos físicos de la orina. Pero eso es patología y lo vamos a ver el cuatrimestre próximo. A nivel químico, ¿sí? Fíjate que lo físico es el volumen, el aspecto, el color, la densidad y el olor. A nivel químico, ¿qué miramos? La concentración de pH, ¿sí? Las proteínas, si están o no presentes. Generalmente recuerden que no solemos tener proteinuria, ¿sí? Cuando vos hablas de proteínas en la orina, decimos proteinuria. Es decir, en un control aislado no se detecta, salvo que yo junte orina 24 horas. Ahí sí sé que hay un valor normal. Yo ahora no quiero que ustedes sepan valores normales de este tipo de cosas, porque esto lo vamos a ver mucho más el cuatrimestre que viene. Pero normalmente, acordate, en una orina, en una micción espontánea, si yo voy con estas tiras reactivas, me va a decir negativo y está bien. En cambio, cuando ustedes escuchan que dicen vamos a juntar orina en el brocal por 24 horas al paciente, porque queremos ver la cantidad de proteínas que tiene la proteinuria, ¿sí? Ahí sí va a dar positivo, porque en un volumen tan importante de orina al cabo de 24 horas, hay normalmente una concentración de orina, de proteínas, bajita, pero la hay, ¿sí? Cuando junto tanta orina, aparece. Cuando es una micción aislada, casi no se detecta. También los cuerpos cetónicos son negativos. Los cuerpos cetónicos aparecen generalmente cuando hay una acidosis en el paciente, una acidosis de tipo metabólica, una grave alteración de la diabetes, generalmente cetoacidosis diabética, pero esas cuestiones son para el futuro, ahora no. Y pigmentos biliares también son negativos. Se pueden ver, ¿sí? Tiñen la orina y es como vos, ¿viste los pacientes que tienen una emesis biliar que viene como el vómito? ¿De qué color viene cuando es biliar?
Un color verdoso. Muy bien. Ese color verdoso lo está tiñendo la bilis. Bueno, cuando aumenta los pigmentos biliares en la circulación y se filtran por la orina, tiñen la orina también y la hacen más de un color amarronada, porque el amarillo más el verde te da marrón como mezcla de colores. Y eso es muy propio de las fallas hepáticas. Pero eso es para ver en el futuro. Por ahora sabemos que no. Algo que suele pedirse mucho es dos estudios que son clásicos, ¿sí? La determinación de la orina completa y el sedimento urinario. ¿Escucharon ese término? Es decir, pedirle orina completa y sedimento urinario al paciente. Sí, Sí. ¿En qué casos recuerdan que escucharon ese mensaje, esa indicación? yo lo escucho todos los días, profe, estoy en una guardia médica. Muy bien. ¿Y qué sospechan de tu paciente que lo piden todo el tiempo? En una infección en una ITU puede ser. Muy bien, una infección, el colega dice ITU, que es una infección transuretral, ¿sí? Es una Sí, una infección infección urinaria. urinaria. Muy bien. Entonces, cuando vos sospechás de tu paciente que tenga una infección urinaria, ¿sí? Lo primero que se pide es orina completa y sedimento urinario. ¿Cómo lo preparás? Necesitas un frasquito limpio, como el que ves acá, seco, y acá se toma una muestra de orina. No hace falta que sea estéril, ¿sí? Solamente que esté limpio y seco. ¿Mm? Esa orina se hacen dos estudios. Se mide lo que es la orina completa, se visualiza los aspectos físicos y químicos, ¿sí? La orina completa, ¿sí? Mide o valora las condiciones físicas y químicas que pueda tener la orina. En cambio, cuando yo le pido el sedimento, estoy valorando componentes sanguíneos principalmente que pueden estar presentes en la orina. Cuando yo sospecho la infección urinaria, siempre le voy a pedir el sedimento urinario. Y va de la mano con la orina completa. En un solo frasquito se piden los dos estudios. Entonces, ¿qué puedo encontrar cuando un paciente hace una infección urinaria? Bueno, cuando yo hago una infección urinaria, hay un proceso inflamatorio a expensas de una infección. Todo lo que inflama, ¿sí? También es como que descama o deja filtrar mucho más de la sangre lo que no debería. ¿Y qué empiezo a ver en el sedimento urinario? Empiezo a ver glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos blancos y la descamación de tejidos, células epiteliales, cilindros y cristales, ¿sí? Normalmente hay una cantidad mínima de todo esto, ¿sí? Fíjate que dice glóbulos rojos puedo encontrar de 0 a 2 por campo. Esta palabra campo, lo voy a explicar para que tengan nada más que una idea de lo que hacemos todos los días, o algunos ven, campo es la observación. Cuando yo pongo una cantidad de orina bajo el microscopio, y el microscopio cuando vos lo mirás tiene como un papel cuadriculado. Entonces, cuando miro en ese papel cuadriculado un cuadradito, eso donde miro la orina se llama campo. Y ahí miro y cuento cuántos glóbulos rojos hay, cuántos blancos, cuántas células, cuántos cilindros, cuántos cristales. Entonces yo miro en ese campo de observación que hay un glóbulo rojo y dos glóbulos blancos, el sedimento es negativo. En cambio, cuando yo tengo una infección, todo eso aumenta, ¿sí? Aparecen hematuria, ¿sí? Leucocituria, todo lo que termina en urea es orina. Entonces, el aumento de eso sugiere la infección urinaria. Y a partir de que vos tenés una orina completa y un sedimento urinario positivo, ahí te van a invitar a hacer un tercer estudio. ¿Cuál es el estudio que ustedes creen que se le va a pedir a ese paciente? Urocultivo. Muy bien, un urocultivo, ¿sí? Le vamos a pedir un cultivo de orina. Entonces, siempre y cuando este te dé positivo. Recuerden, es importante primero tomar el cultivo, ¿sí? Y después medicar. Recordá siempre eso. Cuando a vos el médico te diga,
Mirá, hay que hacerle un hemocultivo, un urocultivo, un hisopado de fauces, ¿sí? O le vayan a hacer una punción lumbar. Y te dice, empezar con tal antibiótico, recordá siempre, primero cultivo y luego empiezo los antibióticos. Porque si yo empiezo un antibiótico y después voy a cultivar, los antibióticos impregnan rápido, más cuando van vía parenteral endovenosa. Entonces vas a negativizar todos los cultivos, pero el paciente va a seguir con una infección. Entonces recordá, siempre primero cultivo y luego inicio los antibióticos. Y mucho más cuando es un urocultivo, porque el gran caudal de nuestros antibióticos se elimina en vía renal. Entonces, ¿sabés qué? Se negativiza rapidísimo. No voy a encontrar nada en esa orina. La voy a encontrar como agua destilada, sin ningún bichito. Entonces, sin ninguna bacteria, nada. Entonces es importante primero tomar el cultivo y luego iniciar el tratamiento antibiótico. Por una cuestión de tiempos, ¿sí? Los invito a que después lean la técnica de urocultivo. No es nada del otro mundo, ¿sí? Recuerden que las premisas generalmente son, si yo acá tenía un frasquito de plástico que era limpio y seco, ahora ese frasquito, para tomar el urocultivo, además de limpio y seco, ¿cómo tiene que estar? Estéril. Estéril, muy bien. En cualquier caso, tanto en el hombre como en la mujer, el primer chorro de la micción se elimina. Previamente se aconseja la higiene de los genitales, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Higiene con jabón neutro, ¿sí? Nosotros generalmente usamos antisépticos, porque es lo que tenemos en el servicio. Pero recordad que si esto sucede en casa, la recomendación es jabón neutro. Con eso alcanza, ¿sí? Después, si la mujer llegase a tener, por ejemplo, la salida de flujo o menstruación por el orificio vaginal, ¿sí? Se recomienda hacer un tapón con gasa estéril para hacer un taponaje del orificio vaginal y poder tomar la muestra con la menor contaminación posible. ¿Mm? Muy bien. Todo frasco que contenga cualquier líquido del paciente, o en este caso un urocultivo, tiene que estar identificado. Nombre, apellido, servicio, fecha, hora, ¿sí? No olvides eso porque es tan importante como haber tomado muy bien la muestra. Muy bien, vamos a ver. Algo que puede pasarte, que nos ha pasado muchas veces, que el paciente tiene una sonda vesical y te piden tomar un cultivo. ¿A alguno le pasó esa situación de que tu paciente tiene una sonda y te piden cultivarlo? Y vos decís, ¿qué hago? Si ya tiene sonda puesta, ¿se la saco, tomo el cultivo, le vuelvo a poner o uso la misma sonda? Uso la misma sonda Muy o cambio bien. de sonda. Claro. Generalmente la propuesta es usar la sonda que tiene puesta. Algo que van a ver un poquito más adelante es que las sondas vesicales con el tiempo, que son apenas algunos días, van desarrollando por fuera de la sonda a su alrededor, pero adentro de la uretra, algo que se llama biofilm. Bio, con B larga, film. ¿Vieron como el plástico que usamos para envolver algunos alimentos? Bueno, film. El biofilm son bacterias que se van formando y adhiriendo a la sonda. Generalmente, eso siempre se da. Y son bacterias que pueden hasta considerarse a veces, de alguna manera, se muestran como saprófitas, es decir, como normales de ese sitio. Estamos pensando en la uretra, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? De que en la medida que colonizan significa que se multiplican, pero siempre todas adheridas a la sonda, por fuera de la sonda, ¿sí? Cuando empieza a colonizar mucho, ¿sí? No pasa nada. Pero cuando yo retiro la sonda, desprendo todas esas bacterias de la sonda y quedan ahí todas en la uretra.
y esas pueden desencadenar una infección urinaria. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una sonda, la recomendación es no saque la sonda, déjela, porque si usted la saca para tomar un cultivo y vuelve a poner una sonda después, el biofilm que quedó atrapado en la uretra, usted va a tomar una muestra que se contamina, así que ya no sirve. Esas bacterias pueden ahora generar una infección, cosa que antes no lo querían hacer. Y si usted pone una sonda nueva, arrastra el biofilm y lo sube a la vejiga, y ahí tiene una cistitis, ¿sí? Entonces, la propuesta es, no saque la sonda. Lo que vas a hacer es, guantes primero no estériles, vas a pinzar el prolongador que está detrás del embudo, ¿sí? Este se llama el embudo, ¿sí? Acá va el prolongador que va a la bolsa colectora. Entonces, con una pinza coger vas a clampear cerquita del embudo en el prolongador de la sonda, ¿sí? Vas a hacer que la vejiga se llene un poquito de orina, ¿sí? Porque si yo clampeo, ya la orina no sale por la sonda y por lo menos espero 45 minutos, que la vejiga se llene un poquito de orina. Luego vas a ir al embudo, ¿sí? Que es de PVC. Si ustedes lo tocan, es como una silicona también. Hay de silicona y de PVC. Vas a decontaminar. ¿Qué significa decontaminar? Usar, por ejemplo, iodopovidona, ¿sí? Y decontaminar sobre una superficie inorgánica. Cuando yo uso la iodopovidona en la piel, estoy haciendo ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Asepsia. Antisepsia. ¿Sí? Estoy haciendo antisepsia. En cambio, si yo tomo la iodopovidona y lo pongo arriba, no sé, de una mesa como de una sonda, que son superficies no orgánicas, estoy decontaminando, se dice, decontaminando. Decontamino el embudo, ¿sí? Dejo secar, luego alcohol al 70%, dejo secar y ahora me pongo guantes estériles, tomo con una gasa estéril la porción del embudo, me va a pasar mi compañero una jeringa de 5 o 10 mililitros con una aguja subcutánea del tipo mosquito o G30, que son las de cono amarillito más pequeñas, ¿sí? Las que usan para hacer una inyección subcutánea. ¿Las ubican? Sí. Bien. Sí. Ahora vos seguís pinzada el prolongador, perforás el embudo con la aguja pequeñita y aspirás orina, que es la que estaba atrapándose en la vejiga. Una vez que tomaste entre 5 a 10 mililitros, sacás la jeringa con la aguja se descarta en el descartador, yo sigo con mis guantes estériles, mi compañero me abre el frasco estéril y yo vuelco la orina en ese frasquito y mi compañero lo cierra bien. Desclampeo y ya está. Esas agujas pequeñitas evitan la fuga de orina por el embudo, porque como es un PVC que rápidamente cuando la aguja sale, se vuelve a cerrar. Pero no uses agujas endovenosas, solamente las G30, que son las subcutáneas, esas pequeñitas y finitas, ¿sí? Y ahí pudiste ya tomar una muestra. Lo importante es que informes en tu registro de enfermería, pero también en el rótulo del frasco, que diga urocultivo tomado desde una sonda vesical desde el pabellón o embudo, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque se sobreentiende que esa muestra va a tener un grado de contaminación, ¿sí? Entonces, cuando informen, van a decir que el número de bacterias que hay ahí es normal o no lo es, viniendo de un paciente con sonda. ¿Se entiende? Es importante informar entonces desde dónde se tomó la muestra. Desde el paciente que hizo una micción espontánea, ¿sí? Que le explicaste, fue al baño y te trae el frasquito, como, a ver, algunos pacientes te dicen, bueno, mira, ¿sabés qué? Quiero una muestra muy limpita, ponerle una sonda en el latón, tomarle la muestra y sacarle la sonda. Eso también se informa, como también se informa decir, mira, mi paciente tiene la sonda hace 3 días. Informa eso también en el rótulo y en tu registro de enfermería. Porque la gente de cultivo
tiene que saber el origen de esa orina para poder informar correctamente los valores. ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Después acá hay cuestiones que les pido que ahora no. Esto cuando vayamos a la práctica lo vamos a retomar. ¿Sí? Esto que se llama infecciones urinarias, no. Eso no. Vamos a algunos términos que son importantes en cuanto a eliminación de la orina o alteraciones en la producción. Esto ya algo hemos hablado. Cuando a vos te pregunten, menciona alteraciones en la producción de orina y cómo puedes monitorizarlo, cuando los problemas son de producción, significa que hay problemas de cantidad. Y esto ya lo vimos, que puede ser valorado a partir del ritmo diurético. Poliuria, oliguria, oliguanuria y anuria. Todos términos que hablan de poco, poco y nada, nada o mucha orina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para calcular esto, qué teníamos que saber? El ritmo diurético, que eso lo aprendimos a hacer clases pasadas. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Si no están todos esos videos grabados, hay que para repasarlos. Cuando nos volvamos a ver en la presencialidad, que yo creo que podría llegar a ser el 25 de septiembre, como hicimos esta semana, vamos a retomar balance, porque recuerden que balance aprendimos a usar las fórmulas para que ahora hay que hacer andar el balance. Cuando hagamos andar el balance, vamos a retomar estos temas porque ahí vamos a practicar todo el balance con el ritmo diurético y cómo lo informa el enfermero en el pase de guardia de cómo termina su paciente. Pero ya sabemos cómo terminan, positivos, negativos, neutros, ritmos diuréticos, cuánto da, qué significa. Pero lo que nos faltó es practicarlo, ¿sí? Pero ya sabemos la receta, lo que hay que hacer es unir todo eso ahora, todos esos ingredientes. Otro problema que tenemos, además de las cantidades, tenemos problemas para eliminar la orina. Ya no pasa si es mucho, poco o nada. Pasa en cómo se elimina la orina. Y ahí tenemos algunos términos que son importantes que los recordemos. Disuria se entiende cuando el paciente dice que tiene ardor, dificultad, dolor o disconfort para orinar. ¿Sí? Cuando el paciente dice me duele, me arde, me molesta, bueno, yo en mi registro de enfermería voy a poner paciente refiere, voy a poner ardor, dolor, disconfort, cierro paréntesis y pongo disuria. ¿Sí? En el pase de guardia, lo mismo. Voy a decir, tenemos el paciente, o sea, acá el colega que trabaja en una sala de emergencias, voy a decir, mira, el paciente, no sé, Rodríguez Héctor, que está en el box 8, fíjate que ese señor entró refiriendo ardor al orinar, así que está disúrico, ¿sí? Tenés que usar siempre la palabra con propiedad, pero referir lo que dice el paciente, para que tu compañero tenga conexión, porque como disuria puede ser muchas cosas, la dificultad no necesariamente duele. Entonces hay que poder mencionar qué dice el paciente, pero vos con propiedad. Paciente con polaquiuria. A mí me dice un paciente que tiene un chorro miccional débil, corto, de volumen escaso, que tiene muchos deseos de orinar casi frecuentemente, pero va al baño y hace poquita orina, no está poliúrico ese paciente. ¿Cómo está? Polaquiúrico. Polaquiúrico. Típico de un paciente con, por ejemplo, una hiperplasia benigna de próstata, una prostatitis, ¿sí? En el hombre es muy frecuente en ese sentido. También, ¿en qué pacientes? Y con infección urinaria, ¿sí? Los pacientes con infección urinaria tienden a tener alguna forma de polaquiuria. Chorro miccional cortito, débil, le falta fuerza, volumen escaso. Dice, bueno, ya está, no tengo ganas. Y a la media hora dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de vuelta. Y siempre lo mismo, se repite el ciclo, ¿sí? Un paciente que se despierta a la noche, o cualquiera de nosotros, a orinar, es normal. El problema es cuando se hacen más de 2 oportunidades a lo largo de la noche, interrumpe el sueño, obviamente, ¿sí? Porque es imperioso levantarse al orinar, pero siempre a favor de cantidades de líquidos normales consumidas. Explico de vuelta. Nicturia se dice cuando una persona se me levanta más de 2 veces
en la noche para orinar. Y es imperioso, si no se levanta, se orina encima, ¿sí? No es ese ganas de orinar que a veces uno tiene a la noche y pasa como desapercibido, y sigue durmiendo y nadie se orinó. Estos pacientes se sienten obligados a levantarse porque se van a orinar en la cama, no pueden retener más. Y siempre relacionado a la cantidad de líquidos consumidos. Si yo a la noche, para cenar, se me ocurre tomar 1 litro de gaseosa o de agua, y digo, es normal que te vas a levantar más de 2 veces. En cambio, si yo tomo un volumen normal de líquidos, voy al baño, orino y me voy a dormir, es muy raro que te vayas a levantar. Quizás te levantes muy a la madrugada, que se acerca el horario en que te vos levantas normalmente y orines, ¿sí? Entonces, la nicturia se define cuando vas más de 2 veces, que es imperioso, no la puedes evitar, y que habiendo consumido cantidades normales de líquidos, vos orinás como que parece que hubieras tomado 2 litros de agua, y no fue así. Ya tomamos el primer descanso. Tenesmo vesical, ¿qué significa tenesmo vesical u urinario? Es el deseo que tiene el paciente, ¿sí?, de orinar. Tiene un deseo de orinar urgentemente, se llama urgencia miccional, ¿sí? Pero cuando va y orina, siente como que no terminó de orinar todo lo que quería. Eso se llama tenesmo vesical. El paciente dice, me estoy meando encima. Va al baño, vuelve y dice, sí, oriné, pero como que me queda ganas de seguir yendo, pero ahora no. Bueno, tenesmo vesical. Las incontinencias, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más adelante porque hay que entrar en patología y no es la idea. Nosotros lo único que vimos de incontinencia fue la vejiga neurogénica, ¿sí? Esa la hemos nombrado algún que otra vez anterior, donde decíamos que son pacientes con injuria en la médula espinal y que orinan por rebalsamiento. Es decir, juntan orina y cuando llegan a la vejiga de orina, ahí sale un poquito de orina. ¿Pero por qué? Porque rebalsó como una taza que se llenó de agua y sale un poquito que sobra, pero no sale toda la cantidad que tendría que salir, ¿sí? Muy bien. Como este es un tema medio denso, vamos a hacer ahora una pausita chiquitita y continuamos.